Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, porque la vida entre libros tiene muchas vidas, con Laura Estrada y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta compartir lo que leen. Hola de nuevo, ¿cómo están? Nuevamente aquí está un episodio de Entre Libros, Mate y Café. El día de hoy también tenemos un episodio espectacular. Hoy tenemos un duelo de titanes. Hoy vamos a hablar de Julio Cortázar y de Borges. Creo que nos espera nos va a faltar tiempo como siempre, pero bueno, vamos a hacer un intento. A lo mejor haya que hacer una segunda parte, pero bueno, hoy vamos a hacer un gran intento. Quiero agradecerles porque nos están escuchando de nuevo. Síganos en Facebook como Entre Libros, Mate y Café. Y bueno, también le agradezco nuevamente a Emanuel Martínez que nos está acompañando, porque queremos que antes de que se vaya a la Blanca Mérida, pues nos acompañe y esté con nosotros, y seguramente que vamos a disfrutar de esta charla. Desde luego que también está con nosotros Javier Estrada. Y bueno, este es un temazo. Así es que, ¿qué te parece, Javier, que vamos a hablar hoy de... Seguramente que tú estás, pero disfrutando a tus autores favoritos, y que vamos a hablar hoy de... Hoy creo que hoy nos va a costar un poco de trabajo contener tanta información, pero bueno, pues seguramente que tienes cosas muy interesantes que platicarnos acerca de Julio Cortázar y de Jorge Luis Borges. No, bueno, tú bien sabes que ellos dos fueron parte de mi formación. Julio Cortázar desde esa fantasía, esa fresca literatura que empiezan a hacer allá en los 50, 60, es fascinante. Es uno de mis escritores favoritos, y por el maestro Jorge Luis Borges, ese cúmulo de sabiduría que representa Borges para mí. Él para mí fue muy un maestro en esa búsqueda de referencias, de historia. Él me llevó a Spinoza, me llevó a otros, pero sí, antes de todo esto, obviamente son los más grandes. Sí quiero mencionar, y con pena, y por dejarlos un poquito afuera, pero tan grandes como ellos, como al gran poeta Leopoldo Lugones, a Evaristo Carriego, a Adolfo Bioy Cáceres, y ya más para acá, a Ernesto Sábato, que pues son también muy importantes en mi vida literaria. Pero una disculpa, pero Cortázar y Borges se cuecen aparte. Claro, por supuesto. Bueno, a mí la verdad es que también Julio Cortázar fue muy importante para mí cuando tenía, no sé, unos 15, 16 años, y empezar a leerlo. Yo estaba fascinada con Rayuela, por supuesto, porque una cosa para mí completamente novedosa, el tener que andar yendo de un capítulo a otro y de una parte del libro a otro, pero sobre todo esa narrativa. Yo cuando leía este libro, claro que me imaginaba a la maga, claro que quería ser la maga. Y bueno, no se diga de Jorge Luis Borges. La verdad es que Jorge Luis Borges, una de las mentes más brillantes que ha dado la humanidad, y a mí de él me impresionaba también esta capacidad que tenía para escribir en español y en inglés. Será porque a mí las lenguas extranjeras no se me dan, pero creo que sí es un autor para mí emblemático y una de las mentes más brillantes. No sé para ti, Emanuel, que hoy nos acompañas nuevamente. Primero agradecerte que estés aquí con nosotros, y si tuviste algún encuentro por ahí, a lo mejor con Cortázar, platícanos un poquito. Fíjate, bueno, ya no me presento, ya me conocen del programa anterior, pero muchas gracias, Laurita, por invitarme de nuevo. Fíjate que a mí
Bueno, Borges, no he tenido como tanta, como tanto metido, no he estado tan inmerso en Borges, pero Julio Cortázar sí es alguien que me llama la atención. Es más, lo recuerdo más por su rostro, Claro. muy particular, una belleza muy interesante. Pero hay varios libros que me gustan, y cuentos, sobre todo me parece que era un muy buen cuentista. Uno de mis favoritos es uno que se llama Continuidad en los parques. No sé, Javier, si te recuerdas, pero es un libro muy interesante porque a mí, desde mi perspectiva, te hace saber, o sea, te permite reflexionar el que, a ver, hay varias aristas. Una es, hoy estás arriba, mañana estás abajo. Es decir, como diría Cantinflas, ¿no? Lo que se te da, te regresa, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con los deseos que tienes para el otro, ¿no? O pues así, hablando de... yo siempre saco a Jesús no sé por qué, ¿no? Pero... Adelante. Pero es esta onda de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Como que esto que está muy permeado en el mundo hebreo, pero que Jesús también dice como, o sea, lo que le das a tu prójimo, ¿no? O sea, en algún momento se te va a regresar, ¿no? O sea, aprende un poco a ver qué es lo que estás proyectando en el otro, porque eso que estás proyectando en el otro no necesariamente es una acción que se te va a regresar, sino más bien es algo que viene desde ti, desde dentro. Para mí, Continuidad en los parques es un momento de reflexión de qué estoy deseando, qué estoy proyectando en el otro, que es mi vida y que no he logrado solucionar. Muy interesante. O sea, es un poco como porque hasta él mismo se ve en un sillón y está como ahí viendo que está narrando una historia, está leyendo un libro, ¿no? Donde está viendo una historia que te narra, y entonces no se los voy a... léanlo, es muy bueno. Y hay otro también que me gusta de este cuate, de Cortázar, que tiene que ver con una isla de Tortuga o algo así, no me acuerdo el cuento muy bien, pero que también es un viaje de una persona que cae náufrago en una isla que es como una tortuga y tiene una experiencia muy interesante. Entonces, digo, Cortázar es muy bueno, o sea, es muy interesante verlo desde el punto de vista, creo que elegiste, no sé si te estás yendo por el lado filosófico, existencial, que nos gusta mucho, pero tengo la maña de voltear a la cámara, ves, como si me estuvieran viendo. Pero sí, o sea, eso para mí representa Julio Cortázar. Les digo, Borges, sé que hay algo muy interesante, no lo he leído. Rayuela no la he leído, me he estado esclavizado a querer leer Rayuela y no lo he hecho. Pecado, quizá. Pecadísimo, porque Sí, incluso sí. en el... Blasfemo, digo yo. Sí. Incluso en los programas de estudio de España, por ejemplo, ya es un libro de cajón, ya es un libro de estudio, y bueno, también aquí en México. A ver, Javier, cuéntanos un poquito. Yo sé que tú sabes muchísimas cosas de Cortázar. Cuéntanos un poco más acerca de él. Mira, la literatura de Cortázar, en una frase de él mismo, te puedo decir la manera que me atrapó. Esa frase que dice, hay que abrir puertas y ventanas al espíritu. Uy. Es decir, vamos por todo, porque la vida es solamente una, y si no la atrapamos en su real magnitud, en su real objetividad, se nos va. Cortázar tenía esta forma de pensar y de escribir que siempre nos atrapó entre lo fantástico, lo real, lo irónico. No vamos lejos. Historias de Cronopios y de Famas es una de esas narraciones a veces no tan entendible, pero el trasfondo está ahí. La Casa Tomada, que es un excelentísimo libro, sí. Los Autónatas de la Cosmopista, que ya hace con su pareja Carlos Dunlop, esa travesía en su famosísima camionetita que le puso como nombre, igual que al dragón de Tristán y Isolda, Fafner. Yo creo que Cortázar viene y por eso es uno de los grandes innovadores del famoso boom de los 60s. Me parece que empieza a transgredir esa literatura tan dogmática, de una narrativa siempre constante. Me parece que Cortázar, su pluma deja entrever todas esas vivencias que además él tiene, su tendencia política, se va a vivir a Francia,
y como traductor, pero todas esas vivencias nos las regresa, sin perder su personalidad argentina, latinoamericana, de ahí pues su postura, ¿no? De siempre ver la manera de dejar huella y que en las mentes de la gente que lo lee haya un movimiento, ¿no? A mí Rayuela es una de las grandes Biblias. A los pocos que no han leído, yo te aseguro que después de la tercera o cuarta leída se convierte en un libro de cabecera. Los premios, otro... Ya lo voy a leer, Rayuela, lo prometo. Libro... Ay, no lo sé, hay tantos libros que, bueno, yo sé que no podemos aquí extendernos tanto, pero La Maga, como decía Laura, es un personajazo, ¿no? No sé, me da la sensación de que sin querer y sí siendo, Rayuela es todo un compendio de personalidades, de lugares, de eventos. De ahí yo creo que se desprende otro muy buen cuento que a lo mejor, si lo recordarás, El Perseguidor. Esta historia tan buena, llena inclusive de música, porque él era muy afecto al jazz. Entonces, esta historia me viene muy bien. Y otro que es uno de esos cuentos fantásticos donde se teje una historia tan inverosímil, que es La Autopista del Sur. Ese es un cuento fantástico que yo recomiendo mucho. Ese es un excelentes cuentos, ¿no? Y bueno, pues habría que revisar una serie de libros que yo les recomiendo, sobre todo los cuentos: El Bestiario, Las Armas Secretas, Octaedro, La Vuelta al Mundo en 80 días. Ay, pero bueno. Wow, sí, bueno, y a mí lo que me gustaría comentar de la literatura de Cortázar es que para mí fue una influencia muy grande, porque a través de estas vivencias que él va narrando en sus libros, sobre todo Rayuela, yo la verdad es que a mí el libro que me ha marcado y me ha impactado de Cortázar ha sido Rayuela. Digo, todas son, bueno, qué decir de Historias de Cronopios y Famas y todo esto, pero a mí Rayuela la verdad es que se me hace sensacional, porque yo pasé horas y horas disfrutando, imaginándome esas escenas, por ejemplo, a unas personas tratando de pasar de un departamento a otro en las alturas. Ya quiero ver ese, ya quiero leerlo. Sí, tienes que leerlo, es algo maravilloso. Y luego también algo que tenía Cortázar era cómo sabía describir los lugares por los donde andaba. O sea, te decía, y bajé por la calle fulana y subí por la calle. Que eso, por ejemplo, en continuidad en los parques, o sea, es necesario para entender el contexto, porque te describe una casa, te describe un parque justo, y es necesario porque cuando termina ese cuento, entiende, o sea, parece que hubieras estado ahí. O sea, te hace a mí yo me acuerdo que cuando leí eso estaba muy chavo, de haber tenido como 22 años o una cosa así, menos, quizá de haber tenido como unos 17 años. Yo me acuerdo que así literal me hizo es como si me hubieran dado un batazo en la cabeza, así, ¡ay Dios! Porque recuerdo que tuve una sensación corporal de haber estado como un déjà vu. Claro. ¿Te ha pasado que tienes una sensación corporal? Cortázar me pasaba todo el tiempo. Sí. Cortázar sabía algo que nosotros no sabíamos. No sé qué, pero por ejemplo hay una frase que me gusta mucho de él, que te lleva a entender cómo poder tener una relación con una persona. Y yo creo que hasta en continuidad de los parques debería de haber algo así. Pero mira, decía, hay que aprender a querer como se quiere a los gatos, ¿no? O sea, la frase dice, querer a las personas como se quiere a un gato, con su carácter y su independencia, sin intentar domarlo, sin intentar cambiarlo, dejarlo que se acerque cuando quiera, siendo feliz con su felicidad. Y los que hemos tenido gatos, sabemos la independencia que requiere tener un gato. O sea, claro. Él sabía algo, o sea, Cortázar sabía algo que no sé, y lo dejó muy bien planteado y plasmado y todas las P's que pueda haber en sus libros, creo, ¿no? Yo puedo hablar de eso. Además de que, obviamente, cuando uno piensa en Cortázar, lo primero que te viene es su particular rostro, sí, y también un gato. Siempre, creo que van, ¿no?, ligados, ¿no? Entonces, efectivamente, Cortázar tenía, como tú lo dices, algo sabía,
pero no solo que algo sabía, sino que sabía sembrarlo en sus letras para que cuando los lectores nos acercáramos a ella, tuviéramos una experiencia muy vivencial, una experiencia trascendente. Creo que esa es una de las cosas más destacadas de Julio Cortázar. ¿Cómo ves, Javier? ¿Qué te parece? No, excelente. Y tocando mucho esto que vas mencionando, eso que te deja Cortázar, me viene a la mente esa frase tan contundente. No puede ser que estemos aquí para no poder ser. Uy, sí, es que era muy bueno él. Bárbaro. Y además, concluyo, porque además Cortázar era fantasioso, era prosa, era letra, pero también tenía una extraordinaria alma para amar. Y hay una frase que va muy, muy, muy especial. Total parcial, 2 puntos, te quiero. Total general, 2 puntos, te amo. Wow. Es que era muy bueno, o sea, él hablaba del amor. Mira, por ejemplo, esta me gusta mucho. Me atormenta tu amor. Bueno, no sé quién ha vivido amor atormentados. No, nadie. Seguramente nadie en este planeta. Dice, me atormenta tu amor que no me sirve de puente, porque un puente no se sostiene de un solo lado. Wow, sí. O sea, te digo que él sabía algo, o sea, como saber relacionarse con las personas, saber cómo demostrar, cómo hacer introspección sobre ti, decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy viviendo este momento de ¿sabes? O sea, claro, no sé, Javier, ¿tú qué opinas? Excelentemente bien, y precisamente la estructura de Rayuela viene por ese tenor. Si te fijas la primera parte, que es del lado de allá, la segunda parte del lado de acá, como tercero, que para mí vendría a ser el amor que une esas dos partes de otros lados. Esas son las 3 partes que mueven a... voy a leerlo, ya lo quiero leer, ¿no? Ya lo quiero leer. Entonces, voy a llegar a comprarlo. Queda muy escondido y muy a la vista la intención de Cortázar, de cómo era su forma de ser, cómo era su vida, cómo él percibía los acontecimientos, porque le toca un mundo tan revolucionario, tan en movimiento, que me parece que es una forma muy, muy especial, muy particular de dar las cosas, ¿no? Me parece que algunas de estas cosas, algunos de los personajes son muy claros, ¿no? Oliveira, Morelli, claro. Esta cantante Gregepten, híjole, ahí claro. Encontramos a mucha gente que a lo mejor tenemos una parte de ellos y mucha gente que conocemos. Así es. Bueno, y tenemos que hablar, porque este podcast es un duelo de titanes, y tenemos que pasar a otro grande y enorme, que es Jorge Luis Borges, que, bueno, como ya lo había dicho, es una de las mentes más brillantes que ha tenido la humanidad. Cuéntanos un poco de él, Javier. No, bueno, Borges, para mí, híjole, es que no podría partirme en tanto, pero Borges sí también para mí define muchas cosas. Es de los primeros que empieza a manejar los versos en prosa. Borges tiene un estilo literario tan inmiscuido en el tiempo, espacio, destino, realidad, donde con el recurso de sus enormes conocimientos, no olvidemos que él viene de descendencia inglesa, que su familia siempre fue una familia muy inmiscuida en la cultura. Él era muy, muy hábil para los datos, para la escritura, obviamente, que él manejaba, estaba muy inducida por un excelente manejo del lenguaje, pero al mismo tiempo por una narrativa que te va atrapando. A mí me gusta, por ejemplo, El jardín de los senderos que se bifurcan, que viene en ese extraordinario libro de ficciones, de este libro, este cuento Tlön Uqbar Orbis Tertius, que nos habla mucho de su manejo, de sus conocimientos, sobre todo de las letras y de las aventuras nórdicas. El Aleph, sin lugar a dudas, para mí es uno de los grandes libros donde el Aleph finalmente es la primera letra del alfabeto arábigo, pero el Aleph como tal representa esa pequeña esfera trastornada donde podemos encontrar al mundo, y en ese mundo encontrar todo lo que podemos buscar. El Aleph para mí es
clave para entender el mundo borgiano. Así es. Y bueno, a mí uno de los libros que me marcó, que acabas de mencionar, que es este libro de ficciones, y donde para mí se me abrió un mundo nuevo, un mundo diferente. Me marcó tanto cuando lo leí, que incluso te voy a decir que yo ni entendía el término de bifurcación, y lo busqué, y muy influida por este libro, escribí por ahí en mis años de adolescencia una cosa pequeña que era algo así como, tenía el título como Caminos que se bifurcan o algo así. A mí algo que me aportó mucho Jorge Luis Borges y toda su literatura, bueno, lo que he podido leer de él es esta fantasía, pero es como una fantasía, sí, con su toque surrealista, pero que es una fantasía que nace desde la reflexión, que nace desde buscar en lo más profundo de tu pensamiento y entonces empezar a sacarlo, pero de una manera increíble, de una manera más más construida, ¿sí? No tan a la ligera, de empezar a fantasear y empezar a escribir así a lo loco, sino que un poco más estructurado. O sea, pero ¿cuál era la propuesta de Borges? O sea, con un fin. Para tu vida, perdón que te interrumpa, pero para tu adelante. vida, ¿cuál fue la propuesta de Borges? O sea, eso ahorita me llamó la atención, ya estoy pasando entrevista a Laurita. Bueno, te lo voy a decir rápidamente. Para mí, la literatura de Borges es que te circunscribe en un mundo de acertijos, de metáforas y de trasfondos metafísicos. Okay. Él era muy estudioso de los grandes filósofos, sobre todo de Spinoza, de las grandes mentes aventureras como Chesterton, y yo creo que por ahí va la literatura de Borges. La literatura de Borges era tan variada y tan rica en estilos y en influencias, que es lo que le da el gran valor. Para mí, Jorge Luis Borges representa este ícono del compendio intelectual, del compendio de donde puedes atraer hacia ti lo nuevo, lo actual, y tal vez, así como en el Aleph, el futuro. Aunque Borges, bueno, en algún momento Cortázar trabajó en alguna revista con Borges siempre representó el lado intelectual, sobrio y tradicional de la literatura argentina, y Cortázar para mí viene a dar ese vuelco, ¿no? Ese toma la estafeta de la nueva literatura, y aquí es donde al que mencionaba hace rato, Ernesto Sábato, me parece que pertenece a esa transición entre Borges y Cortázar. Híjole, Borges para mí, le repito, fue fundamental en la búsqueda de otros grandes autores, porque era rico, y las narraciones eran tan buenas que de pronto te podías sentir en Memphis, en Tebas, podías estar en Helsinki, y sin querer te metía a ese mundo mágico, este mundo, lo que decía Laura, ese mundo de fantasía que te envolvía. A mí Borges me ha dejado marcado, bueno, no puedo decir que es el mejor que Cortázar, porque los dos me encantan, no, definitivamente pero Borges, recomiendo, léanlo. Sí, definitivamente cuando hablaba, respondiendo a tu pregunta, Emanuel, cuando hablaba de una fantasía reflexiva, me refiero a esta cuestión metafísica, como que él te inspira, leer a Borges te inspira a pensar en cosas más allá de lo simple, de lo superficial, y es cuando te empiezas a hacer preguntas incluso de tipo existencial, ¿no? No, bueno, entonces no lo voy a leer porque si no me voy a volver loco de por sí ya. No, pero bueno, yo sí te recomiendo que lo leas. Lee el libro de ficciones y lee el Aleph, o sea, esos dos no te los puedes perder definitivamente, porque realmente que él, como te decía, es una de las mentes más brillantes que yo he conocido, y me parece que, bueno, pues Argentina ha dado a estos, bueno, igual que muchos países, ha dado a grandes escritores, pero estos dos gigantes han marcado la literatura latinoamericana,
han influido en otros escritores, y en mi caso personal influyó mucho en esta reflexión, en esta fantasía de reflexión. Yo llegué a escribir algunas cosas mirando mi ventana. Por ejemplo, a veces terminaba de leer algo de Borges y me acercaba a la ventana, y entonces mi mente divagaba, ¿no? Y empezaba a pensar qué había atrás de las nubes, qué podía estar pasando en las casas de enfrente. Padre, sí, o sea, es que eso es de increíble. verdad es que leer a Borges te despierta la imaginación y te despierta esta manera de preguntarte, ¿no? ¿O tú qué opinas, Javier? Fundamental. Yo voy aquí a declarar que cuando leí el libro de Arena me dio la pauta para mucho ser lo que soy y lo que no soy también, y para escribir ese libro de Arena con miles de páginas que no contienen una sola letra. Para mí es trascendental, es ese empuje que Borges le da a la creatividad, al descubrir cuál es tu potencial como ser humano, como hombre que gustas de las letras. No sé, Fervor de Buenos Aires te da esa candidez de la gente, de esos barrios porteños, del tango, del mate, de todo eso que llena a todo un pueblo, a toda una cultura, como es la cultura argentina. Yo creo que es uno de los, para mí, me influyó mucho. Para mí, Borges significa, como lo dije hace rato, esa ala intelectual profunda, vasta, universal, y Cortázar viene a ser esta ala de apertura, de ruptura con los cánones, con esa forma en que la creatividad la tenés que dejar ir para que florezca, para que puedas entender que el mundo es dinámico, que siempre está en movimiento. Y lamentablemente, bueno, ni lamentablemente la ceguera de Borges no lo detuvo. Yo creo que ahí en este caso María Kodama, que fue su pareja hasta su muerte, influyó muchísimo. Quiere decir que, como aquel verso que dije de Exupéry, que solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos, y en este caso literalmente todo era invisible para Borges, ¿no? Porque tuvo una ceguera prematura, pero eso no le impidió que alguien le leyera un verso o una novela y que su mente caminara. Por algo era, aunque tenía muchos detractores, pero siempre fue muy apreciado y admirado por grandes, por Arreola, que era su gran amigo, por Octavio Paz. Claro. Yo creo que Borges marcó mucho la literatura argentina, latinoamericana y universal, los conceptos, los dogmas que rompió y que instituyó el mismo Borges para la literatura mundial, ahí quedan. Así es, fíjate que estos dos autores, Emanuel, creo que reflejan muy bien la idea que tenemos de los argentinos, porque ellos te reflejaban, sí, en sus letras, sí, por esta personalidad argentina, pero también te extravagante, ¿no? Quizá. Sí, pero también te podían hablar, por ejemplo, de París o de los lugares donde ellos estaban, y entonces por eso creo que te reflejaban muy bien, ¿no? Sabemos muy bien que en Argentina llegaron muchos europeos a vivir y toda su cultura fue permeada por este encuentro, ¿no? Así como aquí en México por los españoles, bueno, allá llegaron, por ejemplo, muchos italianos y demás, y creo que estos dos autores son muy representativos de esa fusión de culturas, y que los dos en sus letras te pueden hablar tanto de sus experiencias en Europa, por ejemplo, en Francia, en París, que en ese tiempo estaba muy de moda y les gustaba mucho. Bueno, de hecho, seguramente les ha de haber tocado los cuatro, ¿no? O sea, Dalí, o sea, toda esta... Hay un lugar que me gusta mucho, bueno, que he ido un par de veces, que justo está no está en París. Sí hay uno en París, pero no está en París, está en Barcelona, que se llama Los Cuatro, ¿no? Y justo, o sea, ahorita que dices esto me remonta como a estos cuatro, que está Dalí, está este otro loquillo, ¿cómo se llama? Un arquitecto, el que hizo la Sagrada Familia. No, ahorita nos recordamos. O sea, todos estos cuatro, busca el bar de Los Cuatro y justo se reunían. Entonces,
es muy similar lo que probablemente pasaba en esta Argentina o sea, con términos europeos, ¿no? ¿Por qué? Porque si algo yo he visto es que nosotros vemos a una Argentina, de hecho como mexicanos, y esto me voy a atrever a declararlo, hablando por mí como mexicano, pero por lo que he encontrado, vemos una Argentina muy europea, es más, hasta como muy por encima, ¿no? Es como, argentinos. Y además como tienen esta característica de hablar muy fuerte, agresiva quizá, muy claro, con estos artículos, ¿no? Europeos como el vos, todas estas cosas, el habéis y ta. Entonces vemos a estos argentinos, pero a mí Argentina la verdad es que es rica en cultura, sí, tiene unos choripanes muy deliciosos, el mate, no se diga, que de hecho me llama mucho la atención que se llame Entre Libros, Mate y Café, y con el café y el mate ahí abrazas mucha cultura, pero sí, si te fijas, sí me refleja te voy a decir, a mí como lo veo, ¿no? Sí me refleja estas personas reflexivas, pero también hubo un momento en mi vida cuando yo era adolescente que yo veía gente wannabe, le voy a llamar, o sea, estas personas creíditas, ¿no? Que se querían sentir aquí los grandes filósofos. Intelectualoides los llamaba Intelectualoides, ¿no? Que hacían ahí hasta en la UNAM, hacían sus estragos, ¿no? Y que traían muchos estos argumentos de Julio Cortázar, de Borges, el Che Guevara, claro, no faltaba, ¿no? Toda esta como literatura argentina, como si yo fuera tan culto, ¿no? Pero en estos términos, y que a veces como que se perdía, ¿sabes? La verdadera esencia de lo que están queriendo decir. Yo, por ejemplo, no he leído a Borges porque se me hace de este estilo. Y ahora que ustedes me ayudan a descubrirlo desde su arista, pues ya me dio una curiosidad. Ahora quiero leer el Aleph, de hecho probablemente sea lo que siga. O sea, me llevo de tarea a leer Rayuela y el Aleph. El Fervor de Buenos Aires, El Libro de Arena, algunos poemas de La Luna de Enfrente. Híjole, y yo sí comparto muchas cosas con los argentinos, con los hermanos argentinos. Creo que seguimos siendo sencillitos y carismáticos. Claro, claro. Bueno, sí, pues definitivamente ya tengo aquí el nombre, es Antoni Gaudí, el arquitecto de Gaudí. Exactamente. ¿Le pusiste el bar de los cuatro? Ajá, sí. ¿Y quiénes eran? No, le puse la Sagrada Familia. Pone así nada más los cuatro, bar los cuatro, Barcelona. Y haz de cuenta que te vas a dar cuenta, y de hecho les recomiendo a ustedes, nuestros queridos radioescuchas de Entre Libros, Mate y Café, que se echen un clavado por esta cultura. O sea, son cuatro, que es Gaudí, el Dalí, ¿quién más te aparece ahí? Espérame. Estamos en la búsqueda, Creo que está Jean Miró, pero no. Probablemente sí. Bueno, híjole, habría que hacer un buen día, un programa sobre Barcelona. La región de Cataluña se cuece aparte de la España tradicional. Cataluña es esa parte media entre la Francia y la España. Ese híbrido es fantástico. Montjuic, todo eso que existe en Barcelona es fantástico. Se hacían llamar los cuatro gatos, ¿no? Okay. Y era muy, muy chistoso. Es que tienen que ver, de hecho, el bar se llama el Scat Cats, o sea, los cuatro gatos, ¿no? Y es un restaurancillo muy bonito que está ahí justo en Barcelona, en España, y hace referencia a estos cuatro personas que se reunían. Perrumo, que era un Pierre, y Dalí, el que me dijiste, ¿cómo se llama? Yo soy malo para eso. Gaudí. Torres García. ¿Quién más te aparece ahí? Opiso, Isaac Albéniz. Bueno, creo que varios, eran más de cuatro, ¿no? Picasso ya estaba ahí. Entonces, si te fijas, Woody Allen. Si te fijas, eran todos ellos. De hecho, se llaman los bar los cuatro. Es como si estuviera haciendo un espejo en América, ¿no? Ahí en Argentina, con esta onda europea. A veces me parece muy México, interesante. ¿Sabes dónde? El famoso Café Tacuba, donde se reunían los intelectuales.
Bueno, y el de los azulejos también, la Casa de los Azulejos. La Casa de los Azulejos en el tradición centro. cultural de la Ciudad de México y de México por completo. Inclusive allí llegaron a caer gente grande, toreros, artistas plásticos. Híjole, la Casa de los Azulejos y el Café de Tacuba se cuecen en una historia muy, muy brillante. Sí, de hecho, porque recordemos que estaba cerca la Prepa 1 y que muchos de los intelectuales mexicanos estudiaron ahí. Entonces creo que obviamente pues al salir de clases o entre clases, no lo sé, iban a estos lugares. Yo sí he sido asidua del café. Oye, pero a ver, perdón ahorita, pero a ver, y así metiéndole ruido, ya sabes que a mí me gusta meterle ruido. Lo sé. O sea, lo hacían, ¿no? O sea, a ver, me queda claro que pues allá estaba, o sea, y viéndolo otra vez en términos imperiales, ¿no? O sea, estaba la cultura de estos 4 extravagantes, los 4 gatos era además, hacían ahí algo como muy yacero, muy pues muy como de esta estirpe, ¿cómo le podríamos decir? Como folclore, como entre cultura, pintura, escultura, jazz. Mezcla. Pero en esos términos jazzísticos, ¿no? Como hipiosones, pero no hippies, sino algo así extravagantón, raro. Muy parisino. Y que se empieza como a permear en Argentina. Y el Che Guevara a mí me trae esta cosa como de la revolución, ¿no? Y en México también, ¿no? Por ejemplo, Tina Modotti, no sé si han escuchado de Tina Modotti. Por supuesto. Excelente. Que tenía esta Tina onda. Modotti, una gran artista. Sí, claro. Pero veámoslo así. A mí me parece que estos europeos emigrando, porque en algún momento tuvieron que emigrar a América y permearlo. Pero también había mucho estos wannabes, estos cuates que se querían sentir y que se iban al cafecito ahí, que no entendían nada de nada, pero nada más por sentir el gusto, ¿no? De ser bohemios sería la palabra. Ándale, bohemios. ¿No? ¿Qué opinas de ese como submundo? Está raro, ¿no? Bueno, déjame decir. Eso es muy común en el Cono Sur, las famosas confiterías, ahí en General Belgrano y en el barrio de La Boca, donde confluyen todos estos intelectuales, algunos intelectualoides al otro, pero la tertulia literaria, eso sí hay que reconocer que en la Argentina, en Montevideo, en Buenos Aires, se procura mucho esta tertulia, ¿no? A veces sí, de pronto se ofuscan porque son de temperamentos álgidos y gritan y todo, sin llegar a la violencia, ¿no? Pero cada uno defendiendo sus posturas y sus formas de pensar. Pero yo creo que esto es sano para un pueblo que sigue siendo pujante. No olvidemos que hoy por hoy hay más descendientes de sobre todo de europeos, que se incrementó cuando la Segunda Guerra Mundial, esta migración italianos, franceses, ingleses, configuran no solamente el Buenos Aires, sino Montevideo, un poquito Chile, y mucha gente, en este caso de España, llega acá con nosotros y nos alegra siempre saber que trajeron muchas cosas buenas, entre ellos su cultura. Así es. Y bueno, yo creo que en ese sentido, siempre que te encuentras con personas que tienen este mismo interés que tú, que leen, que escriben, en fin, que nos gusta este tipo de cuestiones de la cultura, a lo mejor sin ser un escritor o sin ser un pintor, pero que disfrutas de esto, siempre como que vas a buscar lugares donde puedas tener estos encuentros, ¿no? A lo mejor yo podría decirte, ¿no? A lo mejor yo no tengo un libro escrito X o Z, pero me gusta disfrutar de la tertulia con personas que te platican, personas que han escrito algunas cosas, ¿no? A mí me ha tocado poder estar cerca de algunas personas que les gusta escribir, que comparten, que leen su poesía. Es que eso es increíble. Y entonces creo que esto, imagínate en aquel tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando salían de la prepa 1, ¿no? Imagínate, y que entonces vas
no había internet, no había todas estas cuestiones tecnológicas, y entonces ¿qué te quedaba sino la riqueza del diálogo? Había una cosa que le llamaban biblioteca, creo. Ándale, exactamente. Entonces, imagínate, tenías esta oportunidad de la riqueza del diálogo, de compartir, de a lo mejor leer, como yo incluso a ti te he leído algunas cosas que he escrito y me das tu opinión, y entonces creo que eso iba a surgir, no importa el país, ponle el nombre que tú quieras, ponle la región geográfica que tú gustes, pero se va a dar, porque el ser humano es así, al ser humano nos gusta compartir, el ser humano nos gusta hacer comunidad. Claro. Bueno, me voy a quedar con esto entonces, a ver, si te hace sentido. Bueno, yo te voy a decir, yo me trato de imaginarme qué impresionante sería escuchar a Dalí, ese catalán anacoreta, con esa tremenda soberbia y ego, estar exponiendo sus ideas ahí. A mí me parece que ha de haber sido un evento fantástico, más allá de la personalidad de Dalí, ¿no? Pero su obra y su ser, para mí es uno de los pintores que más admiro. Ok, bueno, a ver... te decía, me voy a quedar con esto entonces. Y a través de cómo hicimos este viaje, porque entramos muy interesante, ¿no? Claro. Pero fíjate, me voy a quedar con esto que aprendí aquí. O sea, si voy a agarrar algo que viene de afuera, voy a buscar llenarme de esta cultura sin perder la esencia propia, ¿no? Pero aquí lo interesante y que me gusta rescatar, o que me gustaría rescatar, es el valor pluricultural que le puedes dar. Porque, por supuesto, lo que vimos ahorita en el bar de los 4, que se permeó en la cultura latinoamericana, ¿no? A través de estos tertulias, es pluricultural, ¿no? Entonces el valor de la pluriculturalidad que puedes tener cuando rescatas lo mejor y tienes un diálogo justo pluricultural, un diálogo con muchas aristas, bueno, pues te permite tener una capacidad de filosofar para después construir lo tuyo. Claro. Diferente a solamente sentarte a echar un café sin entender nada, ¿no? Entonces yo lo manejaría por ahí. No sé, Javier, ¿cómo ves? Mira, ahorita que comentas esto de ser policultural, me viene a la mente una frase que me encanta de Diderot, que dice: aquí estabas cuando yo llegué, aquí estaréis cuando de aquí saliere, pertenezco a todos y no pertenezco a nadie. Muy interesante. Maravillosa frase. Bueno, soy de y todos, sé que... soy de nadie, pertenezco a un mundo donde también les pertenezco. Fantástica esa frase de Diderot. Así es. Bueno, les agradezco muchísimo el día de hoy, de verdad fue una charla súper interesante, pero definitivamente se nos terminó el tiempo, otra vez se nos terminó el tiempo, y bueno, síganos por favor en nuestras redes, en Facebook como Entre Libros, Mate y Café, y síganos, pónganos ahí sus sugerencias de temas, pónganos sus experiencias, y seguramente les haremos llegar algún material por ahí que les va a resultar de mucho interés. Te agradezco mucho, Emanuel, gracias, que Laurita, estuvieras nuevamente con nosotros. Espero que esto se repita, hay mucho de qué hablar. Y bueno, pues también, Javier, muchísimas gracias. Sé que a ti se te quedan miles y miles de cosas en el tintero, porque bueno, tú tienes muchas cosas que aportar. Nada más me dejas picado, ahora voy a tener que volver a leer La Rayuela como por octava vez. Así es, bueno. La contranovela, decía Cortázar. Así es. Bueno, y entonces pues les agradezco muchísimo, nos escuchamos la próxima semana, y recuerden que la vida entre libros tiene muchas más vidas. Hasta pronto. Esto fue Entre Libros, Mate y Café, con Laura Estrada y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.